Ok, muy bien, listo. Buenos días, Itzel. Buenos días, profesor. Bueno, vamos a esperar un poquito en lo que entran, a ver si alguien más de tus compañeros, ¿no? Sí, sí, está bien. Un minutito más, vamos a dar. Bueno, bueno. Bueno, yo creo que vamos a iniciar y que ya se agreguen más compañeros, ¿no? Bueno, antes de iniciar, Isel, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda sobre la tarea? No, profesor, ninguna hasta ahorita. Bueno, ok. Entonces, hoy nada más vamos a dedicar, porque he visto que varios compañeros tuyos tienen problemas para hacer una parte de la tarea, entonces vamos a dedicarnos a eso. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, ya se ve, ¿no? Ok, entonces, eh, vamos a iniciar. Vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver qué nos dice, ¿no? Las indicaciones de la tarea auténtica del módulo 3, ¿no? Vamos acá y aquí la tenemos. Entonces, como primer aspecto que nos dicen es que debemos de retomar el archivo en Excel que hemos estado trabajando desde el módulo 2, ¿ok? Entonces, sobre el mismo archivo vamos a trabajar. Esa es la primera cuestión. Y ahí vamos a realizar dos ejercicios. Bueno, el primero es relacionado con la obtención de medidas de centralización. No solamente de centralización, sino también de dispersión. Y el segundo ejercicio vamos a ver que es la de agrupación por intervalos. Esto de agrupar por intervalos, pues ya lo vimos desde la sesión anterior, eh, donde explicábamos la regla de Sturge,
cómo obtener la amplitud, cómo obtener el tamaño del intervalo, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, pues, construir los intervalos de clase para construir a su vez lo que es la tabla de frecuencias para datos agrupados. Perfecto. Bueno, entonces aquí están las indicaciones claras. Nos dicen también, por ejemplo, que vamos a utilizar los datos vamos a crear los intervalos de clase respecto al conjunto de datos de edad. Y también vamos a utilizar la cantidad de compra, ¿ok? Las respuestas de cantidad de compra. Entonces, ¿qué significa? Dice, utilizando la regla de Stutz vas a calcular el rango, intervalos y amplitud de los intervalos con relación a la variable edad. Entonces, al conjunto de datos lo vamos a agrupar, ¿ok? Utilizando la regla de Sturge y los vamos a acomodar en una tabla. Ahorita vamos a ver cuál es la tabla. Dice, agrupando por intervalos, ¿no? Las edades de los encuestados y hay una columna contigua que sería la columna de la derecha. Hay que calcular el promedio de la cantidad de compra para cada intervalo en formato de valores, es decir, solo números. Entonces, aquí es muy importante porque es el promedio el que nos están pidiendo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, también nos dicen que nos dan un ejemplo visual de cómo se va a ver esta pestaña. Dice, agrega una hoja de trabajo nueva con el nombre edad. Entonces ahí vamos a trabajar, vamos a agregarle a nuestra hoja de cálculo una pestaña que se llama edad. Perfecto, esa pestaña que se llama edad, pues va a contener al menos estas tablas. Bueno, entonces, aquí la información es, lo primero es que vamos a trasladar una tabla, que es esta que estoy señalando, con la información con la cual vamos a trabajar. Entonces, la primera es el identificador, es decir, la encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, hasta la 20. Luego vienen las respuestas que dieron cada una de los encuestados con respecto a edad y a cantidad de compra, ¿no? Pues aquí la vamos a llenar, esa información. Ya tenemos la tabla de la cual vamos a obtener y con la cual vamos a trabajar, ¿no? Vamos a obtener las medidas de tendencia central y de dispersión y con la cual vamos a crear los intervalos de clase a partir del conjunto de datos de edad. Ok. Dicho lo anterior, entonces, para construir esta tabla que está aquí, vamos a irnos a el rango, ¿no? Vamos a obtener lo que sería la regla de Sturge para saber cuántos intervalos de clase vamos a tener. Y vamos a calcular también la amplitud, es decir, el tamaño de los intervalos de clase. Entonces, ¿de dónde a dónde van? Y aquí los vamos a poner. Ahora, para calcular, aquí dice media de la cantidad de compra, es decir, vamos a sacar el promedio, ¿no? ¿De qué? Pues hay que identificar cuántas respuestas caen en este intervalo y entonces aquí vamos a, ¿no? Aquí vamos a ver de esas respuestas, vamos a sacarle el promedio. Entonces aquí vamos a sacar el promedio y aquí lo vamos a poner. Del intervalo 1. Del intervalo 2 vamos a identificar de dónde a dónde va
y las respuestas de la cantidad de compra que correspondan o que caigan en el segundo intervalo, vamos a promediarlas y vamos a poner el resultado aquí. Lo mismo vamos a hacer con los intervalos que sean, no sé cuántos van a ser, si 4, 5, 6, 7, no sé. Eso nos lo va a determinar la regla de Sturge. Y aquí lo vamos a poner. ¿Ok? Itzel, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Ok. Luego les piden aquí abajito que calculen la media, pero la media del conjunto de datos de edad, entonces sería este. O sea, aquí vamos a utilizar la función promedio de este conjunto de datos. La mediana vamos a utilizar también para el mismo conjunto de datos, vamos a calcular la moda para el mismo conjunto de datos, de igual manera la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a ir al ejemplo, al ejercicio que yo he estado haciendo, que no es igual al que ustedes les piden. Es similar, pero no es igual. ¿Ok? Bueno, entonces, la semana pasada, la semana pasada estuvimos revisando precisamente el cálculo de la regla de Sturge, ¿no? Y creamos esto, ¿no? La K, que es la regla, el número de intervalos, N, que es el número de respuestas o de observaciones, la amplitud, que se calcula de dos maneras, ¿no? Puede ser a través de calcular el máximo y el mínimo del conjunto de datos que estamos analizando, o a través de utilizar las funciones max y min. Estas en particular son muy útiles porque si el conjunto de datos no está organizado, es decir, que vaya ordenado de menor a mayor, pues entonces no importa que esté en desorden, la función max me obtiene el valor máximo del conjunto de datos y la función min me obtiene el valor mínimo de ese conjunto de datos. Entonces, restándola, pues ya sabemos cuál es la amplitud, que también puede ser el rango. Bueno, entonces ya obtuve el valor de la amplitud y luego C, vamos a calcular C, que es el tamaño del intervalo, ¿no? ¿Cuánto va a medir cada intervalo? Ya sabemos que van a ser 6 intervalos, ya sabemos, y ahora queremos saber cuánto mide cada intervalo, entonces tengo que dividir la A, el valor que acabo de obtener, 42, entre K, que es 6, esto me da que es 7. Bueno, esto de aquí ya lo hicimos la semana pasada y cómo construimos los intervalos de clase. Ahora lo que les piden, ¿no? Es una tablita parecida a esta, ¿no? En mi caso dice gasto promedio por intervalo de edad. Bueno, ¿cómo obtuve yo el gasto promedio por intervalo de edad? Hice una tabla intermedia para primero saber cuál es la frecuencia absoluta del intervalo, es decir, cuántas respuestas caen dentro de este intervalo. Entonces, ¿cuántas son que va del intervalo de 15 años a 22 años? Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Son 7 respuestas. Luego, el otro es de 22 años a 29. Son 6, según yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, así. Y entonces voy obteniendo ¿cómo se llama? Las frecuencias. Perfecto, esto me sirve para identificar el promedio, el gasto promedio por mes en compras de internet. Este es mi ejemplo, acuérdense, no el suyo, es similar.
Entonces, ahora el gasto promedio lo tengo aquí, ¿no? Gasto promedio por mes. Entonces, ahora sí voy a sacar el promedio. ¿De qué? Pues de estos resultados, ¿no? Que son las frecuencias que caen en este intervalo. Entonces, aquí saco el promedio de esas cantidades y lo pongo ahí. Luego hago lo mismo. Aquí son 6 frecuencias que caen dentro de ese intervalo y saco el promedio. Entonces son 2, 4, 6. Entonces, de esa manera obtengo el intervalo. Y así voy obteniendo el promedio de todas las, de todas las, eh, ¿cómo se llama? De todas las cantidades que tengo que sacar, el intervalo. De esa manera, ¿no? De esa manera, de esa manera, de esa manera voy obteniendo los promedios, ¿no? Aquí como es uno, pues no tengo que promediarla con nada, ¿no? Es solamente una cantidad que cae entre 29 y 36. 29 y 36, pues sería esta de aquí, que es 200, digo 2000. Perfecto, aquí ya tengo 2000 y en fin, así voy haciendo esto. Entonces mi tablita quedaría de esta manera, porque lo que hice simplemente fue copiar el resultado de allá. Entonces ya tengo la tablita representada de la misma manera en que me lo están solicitando, ¿no? Igualita, aquí está. Pero ustedes tienen que hacerla con sus datos. Ahora, algo que es bien importante es que el gasto promedio por intervalo, el gasto promedio por intervalo, les recomiendo que obtengan una gráfica. Aunque no se las piden, siempre les he estado diciendo que los datos tabulares siempre se acompañan con información gráfica. ¿Para qué les sirve esta información gráfica? Pues porque de inmediato se da cuenta cuál es el rango de edad, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? Que más gasta. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el que más gasta en compras por Internet? ¿No? Rápidamente se ve cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, cuál es el quinto y cuál es el sexto. ¿Ok? Les recomiendo. Ahora, si no agregan una gráfica, no hay problema, pero siempre es recomendable. Nunca, les digo en la vida real, nunca van a ver datos tabulares sin sin datos gráficos. Siempre van acompañados. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, Itzel. No, profesor, ninguna. ¿Sí quedó claro cómo sacar el promedio que les están pidiendo? Sí, sí, todo claro. Bueno, ahora vámonos a obtener la mediana, la media, mediana y la moda. Bueno, la media, pues utilizamos la función promedio de qué? Pues del conjunto, de este conjunto de datos que se da ¿no? Ahí lo hacemos. Entonces, todas estas medidas, tanto de tendencia central como de dispersión, van a ser calculadas sobre el conjunto de datos de edad. Bueno, entonces, para la mediana utilizamos la función mediana, ¿no? Utilizando el mismo conjunto de datos. Y la modal, perdón, les recomiendo que utilicen esta función que dice aquí punto mult, porque en caso de haber múltiples modas,
en el conjunto de datos con el cual queremos obtener la moda, pues me las calcula y me las muestra. De otra manera, si utilizan solamente la función mod, me va a calcular la primera que encuentre y las demás ya no las calcula. Entonces, es importante que utilicen esta función. Yo les recomiendo que utilicen esa función y que dejen espacio para que las muestre. ¿Ok? Bueno, el siguiente asunto es calcular la varianza muestral. La varianza muestral vamos a calcularla con esta función var.s, porque estamos trabajando con muestras, ¿ok? Entonces es importante que se calcule con esta función, var.s. De la misma manera, vamos a utilizar la función de desviación estándar, ¿no? Esta desviación estándar punto S, utilizando el mismo conjunto de datos. ¿Por qué punto S? Porque estamos trabajando con muestras, entonces es importante que utilicen esa. Ahora bien, la desviación estándar también la puedo calcular obteniendo la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Entonces, de esa manera, pues vemos que los resultados son iguales. Entonces, aquí ya está, ¿no? Ya obtuve, pues, estos resultados. Ahora, lo importante de todo lo que acabamos de hacer, ¿no? De obtener el promedio, sacar esta gráfica, obtener estos resultados de la media, mediana, de la moda, de la varianza y de la desviación estándar, es que ustedes interpreten qué significan estos números, ¿no? Estos números que fueron los que obtuvimos. Entonces, ahora sí, en su tarea tienen que contestar esta pregunta que está aquí. ¿Qué puedo interpretar de estos datos? Esos datos, esa interpretación es muy importante, es la parte más importante, porque puedo hacerlo mecánico, puedo, es más, hasta programarlo, puedo automatizarlo y el cálculo de todos estos números y listo, ya los automaticé, perfecto. Pero luego los resultados significan algo. Entonces, ¿para qué es importante? Porque los tengo que interpretar y entonces con esa interpretación tomo decisiones y tomo acciones, ¿no? Llevo a cabo acciones. Entonces, esto es lo más importante, la interpretación que ustedes me van a dar de estos resultados que están obteniendo. ¿Ok? Entonces, esto sí hago mucho hincapié porque es lo que voy a calificar y a lo que le voy a dar más peso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Itzel? Solamente se va a hacer con la edad, ¿verdad? Sí, aquí te están diciendo, Sí. ¿no? Aquí en la tablita, además acá te dice, ¿no? Que solamente vas a crear intervalos de clase utilizando el conjunto de datos de la edad y le vas a agregar los resultados de cantidad de compra. Entonces aquí vas a ver, ¿no? Y aquí significa que es el promedio el que vas a agregar aquí, ¿no? El promedio. ¿De qué? Pues yo aquí, para facilitar las cosas, primero tengo, o sea, esta es una tablita intermedia, ¿no? Yo lo primero que haría es obtener la frecuencia absoluta y entonces a partir de eso, pues ya calcular el promedio. ¿De qué? De estas 7 respuestas, ¿no? Aquí están las 7 respuestas. ¿Que van de dónde? Estas 7 respuestas son, ¿no? Que van del 15 al 22, hasta aquí.
Entonces, el promedio sería ese, ¿no? Ahí. Estos datos son el promedio, ¿no? Yo aquí calculé ese promedio, ¿sale? Es el que me están pidiendo. ¿De qué saco el promedio? Pues de todos los valores que caen dentro de cada intervalo. Así lo calculo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, ahora, lo importante es que lo interpretes. Ya que los obtuviste, pues ahora lo que es importante es interpretarlos. Eso es lo que más voy a calificar. Una vez que obtengo los valores, están bien calculados, todo bien, mi procedimiento está bien hecho. Ahora sí, obtuve ciertos resultados. Ahora, ¿cómo los interpreto? ¿Ok? ¿Sale? Eso es lo importante. Por favor. Bueno, ¿alguna otra duda, Itzel? No, ninguna, profe. ¿Quedó claro todo? Sí, todo claro. Bueno, de todas maneras, si tienen dudas, preguntas, eh, pues nos podemos comunicar a través de los medios que tenemos para ello, ¿no? Por mail, por chat de la plataforma, por ¿cómo se llama? Por los foros de dudas o por estas sesiones, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, pues entonces damos por terminada esta sesión. No hay dudas ni preguntas. No, ninguna. Bueno, pues entonces voy a dejar de compartir y damos por terminada la sesión. ¿Sale? Nos vemos.